Saludos cordiales. El Quijote Digital presenta su programa Entre Líneas y hoy vamos a tratar el tema que se relaciona con el fallecimiento del Papa Francisco acaecido en el Vaticano, que es una ciudad-estado que está dentro de la ciudad de Roma, de la capital, que es en este caso capital de Italia. Así es que creemos que es importante tratar porque siendo un personaje de carácter mundial y que en este momento es determinante saber cuál es el proceso y quién lo va a reemplazar, porque entiendo que cada papa tiene su política propia para manejar el Vaticano, desde luego, y cada uno hace la diferencia. Unos son más pegados al tema, digamos, humano, social, otros un poco más al tema político. Yo creo que en el caso del Papa Francisco, que nació hace 88 años, tuvo una trascendencia mundial en cuanto a su participación, no solamente como representante de la Iglesia Católica Romana, sino también en el tema político, siendo además el primer papa latinoamericano, dada la costumbre en el Vaticano de que siempre sean la mayoría, por lo regular, italianos y muy pocos de otros países de Europa mismo. Bueno, la pregunta ahorita, digamos, y el que me parece más importante es, ¿qué es lo que va a suceder después del fallecimiento? Entiendo que hay una conclave que designa y que hay un procedimiento que designa el sucesor. ¿Nos podrías ayudar con eso, doctor Emanuel Narváez? Sí, buenas tardes. Un gusto nuevamente participar en el Quijote Digital y sobre un tema tan importante porque considero que hay dos cosas que son fundamentales. La una es el hecho de que es una religión que tiene alrededor de 1.400 millones de fieles católicos, lo cual lo hace como lo pone en el primer lugar de las religiones del mundo monoteístas. Y segundo, que tenemos nosotros al Monseñor Luis Cabrera, que con su edad de 70 años puede ser elegido papa, porque aquí hay un procedimiento: quienes cumplen más de 80 no pueden elegir, solamente Correcto. asisten al cónclave, pero no pueden elegir. Entonces, los únicos llamados a elegir al papa son aquellos cardenales que tienen menos de 70 años. Es importante, creo, agregar también algo que desde 1069 o 1096, no estoy muy seguro, se instauró el tema de que el papado puede ser ejercido por un clérigo o por cualquier persona. Sin embargo, son más de 1000 años que se han elegido cardenales, entonces en realidad es como una costumbre ya del Vaticano elegir solo cardenales, ¿no? Entonces es importante esto, digo, porque hay un cardenal ecuatoriano, no sé las posibilidades de cada uno de ellos, pero supuestamente están dentro de ese ámbito de la providencia divina, ¿no? Por eso es el cónclave, porque se encierran en la Capilla Sixtina y determinan bajo esa égida de una bendición papal directa, de una bendición de Dios directa, a fin de que salga la mejor persona dentro de todos los que son candidatos. Yo entiendo que es importante a nivel político y hay algunas propuestas que he escuchado. Por ejemplo, hay un posible cardenal que podría ser papa que es africano. Hay otro, me parece que es chino. Y realmente aquí me parece que pesa mucho el tema de la geopolítica y el Papa, pues lógicamente siendo un representante de esa gran cantidad de fieles, entiendo que es determinante su elección. Se mirará también por ese lado, por el lado político. Bueno, antes que nada debemos partir de algo muy fundamental. Cuando vino el Papa, ya difunto ahora, Bergoglio, el Papa Francisco, ¿qué pasó primeramente? Vino a coger un papado con problemas porque justo en esa época hubo los pedófilos, que fue tan
una connotación tan profunda a nivel país. ¿Y qué pasa? Que Papa Francisco vino con una nueva temática, una forma de actuar más humanitaria, más sencilla, más tranquila, porque primeramente dijo que no quería el sillón del Papa porque no es nada de acuerdo, acorde a la ley de Dios. Segundo, tampoco utilizó los zapatos rojos que por costumbre tienen que ponerse. Y tercero, el crucifijo de Papa lo retiró y únicamente ocupaba el crucifijo de obispo. Como segundo punto, fue más humanitario, más sencillo, más fresco y más tranquilo. ¿Por qué razón? Porque justo en la época de él hubo los problemas más álgidos, como era el aborto, eran los LGBTI y la gente dañada. Entonces, ¿qué pasa? Que el Papa lo tomó con mucha tranquilidad, supo tapar todos los problemas de los religiosos pedófilos que en esa época estaban en Italia, en Alemania y en otros países. Eran como 300 y pico de casos. Supo manejarlo. Entonces manejó con una cierta tranquilidad. Yendo a esta tendencia, que resulta que en el cónclave, ¿qué es el cónclave? El cónclave es la elección del Papa. De acuerdo al rito que ellos manejan, dice que tiene que ser el camarenco. ¿Qué es el camarengo? Es la persona preparada, la persona que maneja los bienes del Vaticano, sabe las deudas que tienen, las utilidades y lo que gastan. Y de acuerdo al ritual manifiesta que él tiene que ponerse delante del Papa y llamarle por su nombre que fue de bautizo. Si es que él no contesta, se supone que ya está muerto. Esa es una parte de la tradición de la muerte del Papa. Una vez que ya comprueba de que ya está muerto, da a conocer a los cardenales, da a conocer a los reporteros del papado, para que den a conocer a toda la humanidad. Una vez de esto, van al cónclave, que es la elección, que van todos los cardenales del mundo. Pero es algo muy importante y también muy contradictorio, porque pueden demorarse, de acuerdo al ritual, dice que una vez que muere el Papa, tiene que tener 9 días de duelo, y después de los 9 días van al cónclave. Se reúnen todos los cardenales en la Capilla Sixtina, no pueden tener celular, no pueden tener contacto con nadie de afuera, y pueden demorarse semanas, meses o hasta años. Hubo una época que se demoraron 3 años, porque también hubieron papas en épocas atrás que murieron, les envenenaron justamente en ese periodo. Entonces, con las expectativas que hoy ha habido, con las vivencias que han tenido, tratan de manejarlo con mucha cautela, porque no se olviden que el Vaticano pues es la parte más solemne de la representación de la Iglesia Católica, por un lado. Y por otro lado, bueno, sería otro tema en otra vez de conversar, porque no es Papa Santos. De acuerdo a la parte bíblica dice que solo Dios sabe quién es santo, no el hombre. Entonces, yéndonos a la temática en sí, este cónclave se reúnen todos, hablan y tienen que ver las tendencias políticas, dogmáticas, la parte económica, la parte geopolítica. Dentro de la historia de los 276 papas que han habido, más o menos 60 han sido extranjeros y los demás han sido italianos. Esto da a entender que por naturaleza todos los del Papa quieren que sea un italiano. Pero ¿qué pasa? En este último Papa, el difunto Papa Francisco, que ya falleció, él fue el único que dio un vuelco total a la representación de la Iglesia Católica, que a un principio tuvo cierta negatividad, pero luego tuvo una cierta aceptación, yo diría bastantísima buena. Entonces, ¿qué resulta cuando llegan al cónclave? Tienen que ponerse de acuerdo. Si es que no se ponen de acuerdo, sale un humo negro, indicando que todavía está la selección. Cuando ya sale humo blanco es porque dicen, habemos papa, ya han elegido un papa. Y después de 2 horas tendrá que hablarse en el público. Esa es la parte más importante de... O sea, es importantísimo que el papa, digamos, tenga una visión mundial, digamos, general, para que quienes deciden elegirlo, digamos, cumplan con ese requisito. Claro. Si bien es cierto, el papa que llegue a utilizar actualmente, en este momento, en esta época, debe ser un hombre que sepa manejar mucho la geopolítica. Porque ¿qué es lo que pasa actualmente? La religión católica está muy contrarrestada, está muy discutida, muy peleada, porque la religión católica ha perdido mucha fe. Al momento tenemos más o menos como 3.800 religiones.
La última religión que salió fue la del Maradona, porque tú vas a la Argentina, pues a Maradona le consideran como un dios, porque él también decía que quería ser papa. Entonces, todo esto ven la parte del papa, porque ya también la gente ya ha leído, ya está más instruida. Entonces, ya no acepta ya de forma con cierto hermetismo, porque la gente antes era vendada a los ojos, falta de conocimiento, ahora no. La gente lee, se prepara y tiene otra perspectiva, otro ángulo de ver al papa y de ver a las religiones. Claro, a mí me parece interesante que el momento de designar se haya tomado en cuenta todas estas cualidades, digamos, si se puede llamar, de las personas. ¿Qué posibilidades tendría el cardenal ecuatoriano que está presente ahí en esa cónclave? Bueno, en el cónclave, como decía, están solamente los electores, y esos son alrededor de 120 de los 200 y más cardenales que hay en el mundo. Entonces, el tema es que las posibilidades de Monseñor Cabrera, como de los otros papas, tú mencionabas hace un momento, hay un fuerte candidato que es un filipino, es realmente filipino. Ah, ya. Sí, y también hay un italiano y otro que es muy fuerte, según lo que estaba leyendo, es un candidato, un cardenal de irlandés. Entonces, bueno, desde que Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, rompió el esquema, efectivamente, se rompieron los cánones estos tan estrictos de que sea un papa italiano, porque posteriormente a él tenemos a Ratzinger, que es el alemán, ¿verdad? Y ahora, pues como se mencionó también en el caso del Papa Francisco, que argentino. Entonces, este momento parece que se abre un poco la visión, porque el doctor Washington decía que efectivamente la religión está venida a menos, y yo pienso que en alguna medida sí, porque lamentablemente las malas actuaciones de sus clérigos es lo que ha determinado, pues, que en este momento exista esa deserción por parte de una gran cantidad de católicos romanos apostólicos, y es por un lado una deserción, por otro lado hay países donde se ha incrementado en forma sustancial el catolicismo, como es en el caso de Brasil. Brasil ha aumentado increíblemente el catolicismo, y eso también es otro tema, ¿no? Hablan de ¿Qué puede ser más o menos la razón por la que muchos desertan, digamos, del catolicismo y buscan otras religiones, entre esas unas que realmente son puro cuento, estafa o qué sé yo, manipulados por gente viva, muy inteligente en el sentido de engañar a la gente? Contestando a tu pregunta, Patricio, te puedo manifestar que la gente ahora lee, la gente se prepara. Ya no hay un obscurantismo como era antes, porque no sé si se acuerdan antes, una misa que daba, por decir, la compañía en la catedral en Quito, salía el sacerdote, era la misa en latín y dando las espaldas al público. Fue censurado y cambiaron, ya no fue en latín y el cura se presentaba. Luego que resulta de que la religión católica tiene desfases, porque si hablamos dentro del plano real, no existe pues la primera comunión, no existe la confesión ni la confirmación. ¿Y qué pasa? Que en la religión católica te piden que seas confirmado, que seas hecho la primera comunión. Yo he hablado con algunos sacerdotes y les he preguntado, a ver, explíquenme en qué parte de la Biblia podemos encontrar la primera comunión, el bautizo, la confesión. No existe. Entonces, todos estos puntos la gente se va dando cuenta. Igualmente el bautizo que hacen a los niños, no, para mi punto de vista personal, no le veo algo legal ni que sea probatorio, porque el bautizo debe ser cuando uno tenga ya su edad, no de niños, porque se supone que un niño es un ángel. Entonces, dentro de la parte bíblica manda de que será bautizado en el agua, pero cuando ya tenga su edad y su razonamiento normal. Y en la religión católica no existe eso.
Entonces, ¿qué pasa ahora de que la gente lee la Biblia, ya se va empapando? En la parte bíblica mismo dice que solamente a Dios le llamarás Padre y solamente ante Él te arrodillarás, y le llaman el Santo Padre. Primeramente, para mi criterio, no es Santo Padre, es un nombre común, normal y corriente como todos los cristianos. Entonces, ¿qué pasa de que esto ha venido a trascender y la gente va ya tomando en consideración y va bajando la religión católica? Creo que es importante aclarar que la religión católica, tengo la impresión de que no es tan exigente como otras religiones en cuanto a su disciplina, a su comportamiento, a su participación en el acto de fe. O sea, mucha gente sabe que, por ejemplo, el judío el sábado es intocable y tiene que estar y rendir pleitesía a su Dios. Otras religiones el domingo y así. Pienso que la católica como que tiene esa libertad como para ir o expresarse, no necesariamente en una iglesia, también en su casa o donde sea. Eso tal vez sea una de las razones por las que tal vez ha bajado bastante ese interés de participar o crearse, digamos, otras religiones, ¿no? En este caso, o ha facilitado para que aparezcan nuevas religiones. Sí, yo hace un momento mencionaba en el tema de Brasil, pero lamentablemente el Papa Francisco tuvo una actitud muy apegado a la izquierda, por una parte, ser clarísimo, muy apegado a la izquierda. Por otro lado, un reconocimiento a lo que decía aquí el doctor Washington del aborto. No lo reconocía como tal, ¿no? Pero en todo caso lo que habla es de tolerancia. Y en el caso de la homosexualidad dice que no son personas prescritas o proscritas por Dios, que son seres humanos. Y eso creo que dentro de la dogmática es contraproducente, porque la gente dice, yo creo en la familia, yo creo en la pareja, estas cosas son totalmente anacrónicas, tanto es así que los derechos de los derechos humanos ha incorporado también el tema de la homosexualidad, pero vean ustedes lo que está sucediendo. Si unimos las cosas, en este momento se establece por parte del gobierno ruso, estableció que el matrimonio solamente es entre hombre y mujer. Por otro lado, en el caso de Trump, el famoso Trump, también es lo mismo. Se acaba de, hace pocos días, entre tantas cosas que emite, que no reconocerá la homosexualidad en las Fuerzas Armadas y en otras instancias donde no están definidas los géneros, ¿no? Masculino y femenino. Entonces eso causa controversia, porque existe un movimiento, como digo, sobre todo en las izquierdas, y eso tiene su efecto, ¿no? Sobre todo en las izquierdas, porque hay cosas que son criticables, porque lamentablemente somos seres humanos, como decía el doctor Washington, aquí no puede haber la santidad como tal, pero sí una buena intención. Cuando Francisco visitó Cuba, rehusó o rechazó reunirse con las damas de blanco, que son las esposas de los presos políticos, porque reconocía solamente el gobierno de Cuba en ese momento, bueno, igual ahora el gobierno de Díaz-Canel. Y entonces esas cosas, digo, son aportes no a favor, obviamente, del crecimiento de la Iglesia Católica. Ese tipo de actitudes, esas controversias, que la homosexualidad, que el matrimonio entre parejas, que todas estas cosas que en la actualidad se convierten en una práctica, digamos, muy común, para que la gente más bien lo ve bien, otras personas no lo verán bien. Bueno, en conclusión, ¿crees tú que el Papa representó bien a América Latina? Pienso que no. Desde mi punto de vista, el Papa no ha representado a América Latina, porque precisamente da lugar a los sitios donde más se proliferan estas tendencias acá en Latinoamérica. Entonces, de esa parte no porque bueno, él tenía que mantenerse en su posición
de ser una persona tolerante ante la homosexualidad, por ejemplo. Y más bien es otros países como los Estados Unidos, decía, que se mantienen más radicales, ¿no? Y Rusia, que es algo que llama la atención, pero Rusia, Putin acaba de determinar que existe matrimonio solo entre hombre y mujer, y punto. O sea, ¿tú crees que por el hecho de que el Papa es, digamos, más humano, más solidario, eso hizo que los reciba, por ejemplo, a Maduro, a Ortega, a Evo Morales, los reciba, digamos, en la Santa Sede? ¿Te parece a ti eso correcto en el tema ya político, digamos, hablando así? Bueno, eso, tiene una tendencia, y por eso hablaba del principio de las izquierdas, porque se notó mucho esa tendencia, ¿no? De no entrar a, mejor dicho, favorecer de alguna forma esa tendencia en Latinoamérica, y creo que en esa parte le quedó debiendo a esta parte del mundo, ¿no? Le quedó debiendo porque otras sociedades más desarrolladas pues, o sea, tienen su comportamiento, pero acá en Latinoamérica pues sí faltó un poco más de incidencia de la Iglesia, y si es que el Papa no emite las diferentes encíclicas, no se puede entonces tampoco implementar ninguna decisión. Tanto es así, aquí poniendo un paréntesis, que el Carl Marlengo es el encargado, como decía, del manejo económico y el manejo de los funerales del Papa. Pero no, incluso el Colegio Cardenalicio no tiene la potestad de emitir encíclicas, solamente recomendaciones, si es que es el caso, y si no, pues preparar los funerales del Papa anterior y luego la elección del nuevo Papa. Entonces, el único que es responsable, en definitiva, de los cambios que puedan darse es el Papa. Mira, yo siempre he tenido una inquietud, y es que me preocupaba cómo se sostiene ese estado del Vaticano, siendo tan pequeño, teniendo creo que 800 residentes fijos. En 40 hectáreas de terreno. Y claro, y con un per cápita de 21,000 y pico de dólares. Entonces yo digo, ¿cómo se sostiene un gobierno, digámoslo así, como es el caso de la Iglesia Católica? Una pregunta muy importante, y creo que un gran número de personas no lo han de saber. El Vaticano es la entidad la más fuerte y poderosa económicamente en el mundo. De acuerdo a análisis ya de personas entendidas, manifestaban que el Vaticano puede, digamos, alimentar por 1000 años a la tierra porque tiene demasiado dinero. ¿De dónde proviene ese dinero? Proviene de los bancos que tiene, proviene pues de todas las iglesias del mundo que recogen a todos los feligreses, llega al cardenal de cada país, y el cardenal de cada país manda a Roma. Todos los años, todo siempre están, reúne dinero. Y como bueno, también es noticia, no bomba, pero también se han manejado por partes medias dudosas de dineros de la droga, de la venta de armamento que tienen tantos países, guardan ese dinero ahí, entonces tiene bastante dinero el Vaticano. Yo había escuchado y había leído por ahí de que realmente el Papa Francisco sí había hecho un esfuerzo por ordenar, digamos, esas cuentas, porque se maneje ciertos temas con más consenso, y entiendo que en ese sentido el manejo económico ha reglamentado, me parece que en el año 2021, para que no se invierta especialmente en el tema de armamento, ¿no? Y especialmente relacionado a drogas y todo. Él ha establecido, y entiendo que se dedicó de lleno a controlar eso. Y hay una reglamentación, y entiendo que ha habido un cambio importante en ese sentido. Antes no había ningún control y se manejaba pues y se sostenía de esa manera. Claro que estamos hablando también de un estado que recibe 5 millones de turistas al año, y que te deja, digamos, un buen ingreso. Estamos hablando de que si quieres conocer la Capilla Sixtina, tienes que pagar la entrada, etcétera. Entonces, aparte de lo que tú estás diciendo, de que es una forma de ingreso, también existe esta otra. Ahora, ya digo, me parece que
lo reconoce mucha gente, que el Papa Francisco sí se preocupó de que esos dineros no vayan a invertirse en el tema de fábricas de armamentos, ni tráficos de corrupción, etcétera, etcétera. Tú preguntaste hace un rato si es que América Latina estaba bien representada por el Papa. Yo diría que no estuvo bien representada, sino que más vale lo diría que estuvo bien manejada. Lo manejó con mucha tranquilidad, con mucha prudencia, porque en esa época, repito, los problemas eran álgidos de la religión católica. Porque hasta el Papa se reunió con los israelitas, con los árabes, se reunió con personas emblemáticas de ese entonces que daban mucho que decir y que desear. Entonces lo manejó con mucha prudencia, con mucha logística, porque tuvo una entrevista con Fidel Castro y fue un hombre muy prudente, muy tranquilo, siempre se ha manejado con tolerancia. Es más, pues, es un hombre libre y de buenas costumbres. Sí, pero yo creo que en algunos casos concretos entiendo que no hizo una manifestación, por ejemplo, de rechazo en el caso de Maduro sobre su primera administración, que fue muy violenta, muy corrupta y relacionada con el narcotráfico. Por ejemplo, él nunca acusó o demandó una corrección en su comportamiento, por ejemplo. Bueno, en la actitud que tienen aquí los hombres de fe, principalmente hablar del Vaticano, del Papa, cuando se pronuncian de una situación emblemática que sea negativa, lo manejan con prudencia, con mucha calma. Ellos no son para estar reclamando, por así como salió un seglar que iba a ser ya, digamos, ya religioso. Hablaba de Evo Morales, de Rafael Correa, hablaba de algunos presidentes de América Latina y daba las cantidades de dinero que supuestamente tienen en los bancos del Vaticano. Muy prudentes, muy tranquilos, no dicen nada. Y esa ha sido siempre la retórica que se han sabido manejar por las autoridades católicas. Bueno, yo también creo que hay un poco ahí algo del tema político, ¿no? También siempre la oposición al candidato que sea de turno, pues lo acusan de muchas cosas, ¿no es cierto? Como depositar en el Vaticano. Yo tengo mis dudas, yo pueda tener en otros lados, no precisamente en el Vaticano, pero cuando se habla de los vuelos en la época de Correato, evidentemente hubo alrededor de 60 vuelos en el avión presidencial a países donde son paraísos fiscales, ¿no? Entonces, eso dice mucho, pero entiendo, yo quiero seguir, digamos, esa línea de que realmente él sí tuvo la buena fe y la buena voluntad de corregir esa situación por parte del Vaticano. Sí, porque el tema de la posición, digamos, la posición del Vaticano con respecto a Latinoamérica, decíamos que desde mi punto de vista no se cumplen todos los objetivos, no se cumplieron y más bien hubo mucha tolerancia. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de Hezbollah, en el tema de Hamas, es muy frontal la posición del Papa, ¿no? En su momento fue muy frontal de defender esas tierras que son disputadas entre Israel y los grupos terroristas estos que actúan allí. Entonces, para unos sí, para otros no, y eso no está bien, porque aparte de que se suponía, si era un papa latinoamericano, era quien podía llevar adelante por lo menos una voz de aliento para la gente que ha sido vulnerada sus derechos. Tanto es que no se ha querido comprometer, que salió de la Catedral de Buenos Aires y nunca volvió a su país de origen. Dijo que no quería ser un símbolo para ningún partido político. Y bueno... Mira, yo creo que sí, es importante cuando alguien como el Papa en el Vaticano, un representante de la Iglesia Católica Romana, está en la palestra, pues ¿qué tiene que hacer? Sino actuar como un personaje universal. No podría, digamos, pensarlo, dedicarle unas palabras solo a los argentinos, porque a lo mejor los nuestros fieles también vayan a exigir. Entiendo que sí, está bien, así tiene que ser. O sea, sale este nombre, ese señor es, digamos, tan importante
que tiene una influencia en la geopolítica mundial. A este punto llega, digamos, la Bastante presencia, influencia, diría yo. hasta ese punto llega la influencia, digamos, de un papa. Por eso es que yo quisiera que cada uno, digamos, más o menos proyectara que cuál es el papa o cómo debe ser el papa que va a reemplazar al Papa Francisco. Cómo debe ser y cuál debe ser su comportamiento en cuanto a la opinión mundial y a las otras religiones y en temas como la guerra y en temas como el tráfico, etcétera. ¿Cómo debe ser ese papa? Por ejemplo, es que también hay que diferenciar ahí las posiciones dogmáticas, ¿no?, de cada uno, porque en el caso de Ratzinger era una persona muy apegada al tema tradicionalista y obviamente a los dogmas de la Iglesia, es decir, era una persona radical en ese sentido, a diferencia precisamente de Francisco, a quien luego él lo reemplazó temporalmente porque no murió, renunció. Entonces, pienso que el tema va por ahí también, que no se manifiesta, porque creo que es el mayor interés nuestro en Latinoamérica, no se manifiesta esa posición del Papa muy, muy tenue, muy por encima. Y entonces, si es que hay un grupo de cardenales que quieren volver al dogmatismo radical, es decir, la implementación de lo que yo hablaba hace un momento, es decir, lo que una persona que niegue los derechos, si es que podemos ponerlos así, de los homosexuales, de las personas LGTB. Entonces estaríamos ante una situación parecida, pero pienso yo que la mayoría estaría más bien conformada de los candidatos a que son cardenales un poco más radicales. Entonces no se sabe exactamente cuál será la tendencia, porque ahí volvemos al principio, que ellos influyen o dejan influir o llegan a través de una luz especial, como dicen ellos, y los inspira a ser el nuevo papa, le inspira a la persona a ser nuevo papa. Entonces, también es importante decirlo, ¿no?, porque no es un trabajo fácil para los nuevos, el que lo sea elegido, porque inclusive entiendo yo que Francisco se negó, en la elección de Ratzinger, él se negó a ser papa. Pero algo muy importante que nos estamos olvidando: antes de que venga el Papa Francisco hubo el Papa Benedicto XVII, y en el plano real Papa Benedicto 18. ¿Perdón? 18. Perdón, 18. Y que resulta de que él no pudo ser tan representativo dentro de la religión católica, ni tampoco pudo llevar muy bien el papado. Ahí es cuando vienen las nuevas elecciones y sale el Papa Francisco, donde él ya vino con otro patrón de conducta, con otras normas de disipación de los problemas que eran muy emblemáticos. Entonces el Papa Francisco supo manejar lo que anteriormente dije con mucha sabiduría. Vino a la gente a calmar, porque hasta repercutió también a través del tiempo. Aquí hubo un cura Crespo Cuencano, que fue un cura pedófilo que había violado como 80 niños. Y las autoridades del Ecuador pues tomaron y accionaron en eso y le mandaron sacando a este cura Crespo en Cuenca, que fue justamente porque el Papa Francisco pues dijo que deben estar todos pagando su pena y las culpas, y que no podía quedar mal, decía la religión católica. Entonces, de esa manera pues el Papa Francisco, repito, fue un hombre muy cabal, digamos, porque como tú manifiestas, estás en un cargo de eso no es tan simple, es un cargo muy duro, porque estamos luchando con muchas sinergias, pues unos que creen en Dios, otros que no, y tantas religiones que hay, y es así de que ahora... Sí, y dentro mismo de la iglesia. Pues, claro, o sea, hay oposición también. Es un desgaste que tiene la iglesia. Dentro de la iglesia, claro, hay es un desgaste oposición total. Bueno, yo quisiera opinar algo en relación a los tiempos actuales. Yo veo una tendencia hacia elegir líderes autoritarios, y a eso me refiero no solamente a Putin o al chino Xi Jinping o Trump, ¿no es cierto? Y yo me refiero que la tendencia general es esa. ¿Será que por ese lado también se va la Iglesia Católica eligiendo a alguien, diríamos en este caso un conservador?
Podría ser, dada la situación, digamos, geopolítica en este momento, que nos está obligando a tomar una posición hacia el lado en este que punto consideremos favorable para nosotros. Es un análisis de parte y parte, porque siempre las grandes potencias mundiales ven todos estos fenómenos, ¿sí? Igualmente los representantes de las iglesias también ven estos problemas. Lo que actualmente ha hecho Trump es cosa de locos y poca gente lo va a entender y recién lo está entendiendo, porque el expansionismo chino pues ha repercutido de tal manera tan grave que el Perú justamente con ese puerto marítimo Chancay recién se están despertando que repitieron la misma técnica de hace 200 años y se ponen a leer bien y el Perú se da cuenta de que no tiene liderazgo sobre lo que han hecho en el Perú. ¿Y qué es lo que pasa a Trump? Pues es una manera también de cuidar y salvar su hegemonía, que está poniendo la casa en orden como él lo manifiesta, y todo esto que hablamos de geopolítica repercute a todo el mundo y principalmente a las sectas religiosas, a todo, porque, repito, hoy en día la gente ya tiene otro principio, otra forma de pensar y otra forma de accionar. Sí, ¿qué opinas tú? ¿Crees que debe ser así un tipo conservador, diría yo, o mucho más democrático el Papa que vaya a venir posteriormente? Yo pienso que los valores fundamentales que tiene la Iglesia Católica, como es la familia fundamentalmente, la familia, es una de las cosas que se tienen que preservar porque biológicamente pues ya es más que conocido que no pueden existir dos padres o dos madres. Entonces ese por ejemplo podrá ser un punto de quiebre entre lo que es la posición de una persona más tolerante como estamos diciendo que fue Francisco y un radical como fue Ratzinger. Yo pienso que la iglesia se tomará también ese espacio, es decir, ser más duro, más radical para preservar los valores familiares, que es lo que ha venido a menos, ¿no? Porque eso tiene una serie de consecuencias. Correcto. O sea, todo lo que es en nuestro país, desafortunadamente, son hogares desestructurados, cuando vemos que hay migraciones hacia otros países y los muchachos se quedan solos, y bueno, en fin. Entonces esto hace que la iglesia, desde el punto de vista exclusivamente religioso, se ponga en una posición un poco más radical. Esa es mi posición, ¿no? Debería estar un poco más radical y no ser tan tolerante. Bueno, yo supongo que es un momento importantísimo, ya que digo, con el tema geopolítico, porque hay una persona, por ejemplo, ese africano, tiene un historial bastante amplio, bien preparado y podría ser un buen representante. Pero ahí debe pesar también otros temas, como por ejemplo el que sea negro, puede que influya en muchos sectores, nosotros no lo sabemos realmente, para nosotros pues es igual, pero para mucha gente no. Ese es un tema que también no se lo topa, pero a mí me parece interesante porque yo lo estuve revisando, su biografía, y realmente es un tipo muy preparado. Pero veamos qué sucede, ¿no?, en esa cónclave, cuáles son los intereses que se juegan, y yo en ese punto quisiera que las últimas palabras de cada uno para cerrar el espacio. Si bien es cierto, el cónclave, según yo tengo entendido, que es muy especial, corren muchos intereses económicos, filosóficos, de orientación, pues de dinero y de todo. No te olvides, yo comentaba hace un rato de que en una época, 3 años, se demoraron en conseguir un nuevo papa. Algunos murieron, ¿sí? Otras veces se han demorado semanas, otras veces 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y como están las cosas actualmente en el mundo, que está medio trastocado por la parte económica, por la parte política, y porque las reglas son cambiantes, y con la nueva actitud que ha tomado Trump y las grandes potencias, la situación está más álgida. Y yo diría que tienen que tomar ahí un poco más de ser radicales y pacienciosos. Es una combinación media especial. Te podría decir yo esa situación. Además que el tiempo apremia, ¿no? Tampoco es que ellos tienen actualmente todo el tiempo para elegirlo. O sea, dice que son 4 días posteriores a la iniciación del cónclave, y si no hay un acuerdo les vuelven a dar otro plazo. Pero el caso de Ratzinger duró 2 días, ¿no? Entonces lo eligieron prácticamente muy rápido, no hubo problema.
Porque yo pienso que ese momento estaba justo lo que mencionaba, una posición de la Iglesia más fuerte, más dogmática sobre todo. Y es muy probable que se vuelva a repetir ese fenómeno, ¿no? Actualmente. Entonces yo pienso que sí, el tema va a pasar por el hecho de que no va a haber mucho tiempo para tener un nuevo purpurado, un nuevo papado. Claro, yo creo que siendo tan importante esta designación del nuevo Papa, en estos tiempos actuales entiendo que van a mirar muchas cosas paralelas, no solamente, digamos, su presencia, sino el grado de influencia que pueda tener. Esperemos que pues, para los creyentes católicos romanos la elección sea favorable y sea una persona bienvenida, ¿no? Ese es el deseo, yo supongo, no espero tampoco la perfección, pero sí, debe ser una persona que llegue a la gran mayoría y que sea una persona que traiga algo de un mensaje de paz, por ejemplo, un mensaje de armonía, un mensaje que en alguna medida ayude a solucionar en parte los problemas que tenemos a nivel mundial. Sobre todo porque es un hecho de sentimiento, ¿no? Así es. No es un hecho fáctico, sino un hecho de sentimiento. De sentimiento y de fe, lo diría yo. Pero que tiene influencias la fe es muy fuerte, ¿no? Así es. Si no hubiese tantos creyentes católicos, apostólicos romanos. Así es. Es un asunto de fe. Yo les agradezco mucho la presencia, doctor Washington Cova. Doctor Emanuel, muy amable, el Quijote Cristal les agradece su presencia. Gracias.